nuevamente, bienvenidos. Estamos muy contentos de ver a cada uno de ustedes aquí presentes hoy y de esta manera podemos adorar y glorificar a nuestro Señor, que ese es el propósito siempre, ¿verdad? Así que si buscamos en 2 de Corintios, si buscan en sus Biblias, 2 de Corintios 3, 17 al 18. A medida que lo vayan encontrando, pues me dejan saber, poniéndose de pie o diciendo alguna palabrita como amén, o Jesús, o Jesús. Así que les doy nuevamente la bienvenida. Así que para todos los que están presentes y para los que están sintonizando YouTube, aquí estamos en esta tarde preciosa que nuestro Señor nos ha provisto para adorarlo y glorificarlo. Segunda de Corintios 3, 17 al 18. Los que se puedan poner de pie, por favor. Y la palabra de nuestro Señor dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, mi Dios, por este día tan hermoso que tú nos has permitido, Señor, vivir. Gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido de ti, Señor. Gracias por las que recibiremos, mi Dios. Gracias por cada una de las familias que están aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que, aunque no están presentes, nos mantienen en sus oraciones, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres amoroso, mi Dios, porque tú nos amas incondicionalmente, Señor. Gracias te damos, mi Dios, porque tú nos quieres, Señor, y tú nos permites, Señor, vivir los días llenos de paz, de tranquilidad a través del Espíritu Santo, mi Dios. Gracias nuevamente, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora le voy a pedir al grupo de cánticos, Señor, que puedan pasar acá al frente todos. Grande es el divino pecado.
Cuando yo empecé, no, mentira, eso fue hace unos añitos atrás. Nosotros tuvimos la bendición de grabar un pequeñito CD con la agrupación Mensajeros del Señor, así que la calidad del sonido es del 1990, ¿okay? Así que yo voy a levantar todos esos, son 25 años, yo sigo estando en mi plena juventud, pero by then me veía un poquito diferente, pero me recordó muchos de esos hermosos tiempos cuando comenzamos a dedicarnos a darle al Señor una de las que Él se merece, que son nuestros talentos. Así que, pues, en 1990 disfrútenlo. Tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él, por donde Él va. Tomado de la mano yo voy con Él, tomado de la mano yo voy con Él.
al 25. Gálatas 5. Y los versículos 22 al 25. Y cuando lo encuentren, por favor, se ponen de pie todos los que puedan. Gálatas 5, 22 al 25. Y la palabra de nuestro Señor dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus... Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pecados, con sus pasiones, y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos expectan un milagro del Señor? Amén. Hoy es el día. La Biblia dice que todo es posible si podemos creer, ¿verdad que sí? Aleluya. Póngase de pie. Usted vino a adorar a Dios. Usted no vino a ver espectadores aquí. Pasa un tiempo, hermano amado. Dios es bueno. Todo tiempo. Siempre su misericordia. Amén. Gloria a Dios, te adoramos, Jesús. ¿Cuántos podemos decir, Cristo, yo te amo? Aleluya. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y ahora una vez más conmigo. Oh, sí, Señor. Cristo, yo te amo. Te amamos, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, oh Señor, vimos en donde tú quieras. Sigo aquí donde tú si no hubiera conocido al Dios que ama, quiero que sepa que quiero un Dios que te ama. Si no hubiera conocido Señor, si no hubiera conocido, Señor, grandeza. Si hubiera conocido tu poder, Señor, oh, el amor del Rey de Cristo, oh, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Si alguien te hubiera conocido, si hubiera conocido al Dios que nos ama, que
quiero ir a todos hijos. Canción que me ama y te ama tanto, hermano amado, a Dios que te mira como eres, no como el hombre te ve, este es nuestro Señor. Aleluya. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo, dice el hermano. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Oh Jesús. Aleluya. Cristo, yo te amo. Nuestro Señor esta tarde. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. ¿Cuántos saben que no hay nadie como nuestro Señor? No hay nadie como Él. ¿Sabe lo que está pasando aquí? Que algo está cayendo. Algo está cayendo y es la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque desde antes que usted y yo llegáramos ya Él estaba aquí. Aleluya. Algo está cayendo aquí. Tan fuerte sobre mí. Y hacemos. La noche marcaré y su gloria tocaré. Vamos a decirlo una vez más. Algo está cayendo aquí. Oh, es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte. Mi mano levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, está cayendo, Señor, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está. Cuando lo creen, aleluya, está cayendo, su gloria sobre mí, su gloria sobre mí. ¿Sabe lo que hace la gloria de Dios? Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Oh, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. La puedo ver a través de ti. Su gloria, 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 su gloria está aquí. Su gloria, su gloria, su gloria está aquí. Te adoramos, Señor. Te damos toda gloria y honra. En este momento levantamos nuestro corazón, Señor, aleluya. Y lloramos, Padre, por iluminación, Señor. Que seas tú liderando, Padre Santo, los caminos de esta iglesia. Que seas tú, Padre Santo, quien abras toda puerta de bendición. Que seas tú quien traigas a aquellos que van a ser salvos, aquellos que necesitan restauración, aquellos, Padre Santo, que hoy quieren buscarte en espíritu y en verdad, traerlos como equipo para que puedan trabajar para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos toda la honra a ti. Amén, amén y amén. Y un pueblo dice, amén. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias por este privilegio que me han dado de poder adorar a Dios junto a ustedes. En Gálatas vamos a traer la palabra del Señor y esperamos que Dios
nos ilumine. Vamos a orar primero, ya leímos el pasaje bíblico, pero vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, porque sabemos que tú estás aquí, tú estás presente, Señor. Y queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe para que todos podamos sacar bendiciones de tu palabra en este día, Padre. Guíanos en todo, Señor. Gracias por la adoración, por los cánticos, por las alabanzas, porque te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a tu nombre, Jesús. El mensaje de hoy lo hemos titulado el fruto del Espíritu Santo. El pasaje nos habla precisamente del fruto del Espíritu. Gracias. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Galacia, nos describe el fruto del Espíritu. Pablo menciona el fruto en singular y no en plural, como a veces algunos hermanos interpretan que está hablando de los frutos del Espíritu. El pasaje bíblico habla del fruto del Espíritu. Hay un solo fruto que tiene 9 características o 9 virtudes, de las cuales vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, se entiende que el fruto del Espíritu, Señor, es estas virtudes que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Estas 9 virtudes se caracterizan porque el Espíritu Santo expresa amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza. Estas virtudes provienen del Espíritu. Después ven que no es algo que uno lo aprende ni en el seminario ni en ningún otro lugar. Es el Espíritu Santo quien nos comunica este fruto. Y estas características son tan hermosas que para mí es prácticamente la muestra del Espíritu Santo. Esto es lo que determina en realidad nuestra madurez espiritual. Si tenemos ese fruto del Espíritu, aunque hablamos la vez pasada de los dones del Espíritu, y los dones tienen su lugar, pero el fruto del Espíritu es lo que realmente nos hace crecer espiritualmente y nos hace capaces para espiritualmente ministrar y servir al Señor y servir a los que están en necesidad. Entonces el fruto del Espíritu Santo proviene del Espíritu, mientras las obras de la carne que hablo anteriormente, que viene a ser esto la contraparte de esas obras de la carne que nacen precisamente de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, haciendo un análisis de cada una de estas virtudes en el idioma griego, hemos podido, con la ayuda del Señor, sacar algunos pensamientos sobre estas características espirituales. Primero, la palabra amor. Y como les había dicho en otra ocasión, yo he estado predicando una serie de mensajes sobre el Espíritu Santo y hoy va a ser el penúltimo sermón. Entonces, la palabra que se usa aquí es agape. Agape en el idioma significa simplemente habla de amor incondicional. Ese amor incondicional proviene de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo, antes de partir, le dijo a Pedro, dice: tú me amas, Pedro. Y dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Después le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Y por tercera vez le pregunta: Pedro, ¿estás seguro que me amas? Y él dice: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te amo. Pero no era porque Jesús no sabía eso, sino que
quería afirmar. Usualmente cuando se repiten expresiones en la Biblia es para enfatizar lo que se está diciendo. Y aquí el Señor le iba a dar una tarea muy grande a Pedro, que iba a ser el pastor de la iglesia, que iba a comenzar cuando el Espíritu Santo descendiese sobre los creyentes, especialmente los 120 que estaban esperando el descenso del Espíritu. Entonces, vemos aquí que en el pasaje bíblico que estamos usando para este sermón de hoy, se usa la palabra agape. Hay la palabra filos, eros y estergos, que son otras palabras que hablan del amor en diferentes maneras. Esta palabra se usa para describir el amor de Dios hacia nosotros, pero también se usa para expresar el amor entre hermanos y hermanas en Cristo. A veces han dicho algunos que esto solamente se usa agape para el amor de Dios, pero la Biblia lo usa también para el amor entre hermanos y hermanas en la fe. El amor agape, como les dije, es un amor incondicional. No es solo un sentimiento, sino que es un amor que todo lo entrega por la persona amada. El Señor nos amó tanto que se dio a sí mismo por nosotros. Y se dio hasta lo sumo, hasta la muerte. Y muerte de cruz, que era una muerte muy cruel. Y una muerte que se le daba solamente a los delincuentes, a la gente que era terrible. Pero Jesús asumió eso y lo aceptó. Y dentro de poco vamos a hablar sobre esto durante la Semana Santa también, ¿verdad? Como Pablo dice en su carta a los Romanos, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El amor es la única deuda que nunca terminamos de pagar. Según el apóstol Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Y Jesús dijo, en esto conocerán las gentes que ustedes son mis discípulos, si tienen amor el uno por el otro. Y la calidad de amor que debemos expresar en la iglesia es la calidad de amor que Cristo demostró por nosotros, dando su vida en la cruz del Calvario. El amor es muy importante porque es un mandamiento del Señor, quien dijo, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Amados como yo os he amado. La misma calidad de amor que Cristo nos dio es la que debemos nosotros expresar los unos a los otros. Y eso, si llegamos a eso, hemos realmente alcanzado madurez espiritual. La palabra gozo, que es charen en griego, dice, el gozo como virtud del Espíritu Santo es una cualidad que los cristianos debemos expresar continuamente. Pablo no quiere decir con eso que andemos siempre sonrientes, y hay quienes lo hacen pretendiendo pues que están gozosos, ¿no? Pero el gozo de que habla el Señor es un gozo interno, un gozo interno que claro se tiene que expresar en una forma externa también, se debe expresar en nuestras relaciones los unos con los otros. Pablo escribe a los filipenses y les exhorta diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hay gozo en nuestra comunión con Cristo y con los hermanos cristianos. Sentimos mucho gozo cuando alabamos a Dios con cánticos espirituales, como el hermano que estaba cantándonos lo expresó también, porque es un momento en que debemos estar gozosos interiormente. También debemos tener gozo, dice Santiago, cuando nos hallamos en diversas pruebas. Santiago 1:2 nos habla de eso. Hay gozo en sufrir por Cristo, cuando somos rechazados por ser cristianos, o cuando nos insultan o se burlan de nosotros. Los primeros discípulos se gozaron de haber sido rechazados por predicar el Evangelio de Cristo.
Dice que ellos se sintieron gozosos. Y cuando oraron al Señor, pidiéndole fortaleza para poder testificar a pesar de la persecución, a pesar de los peligros que ellos corrían por predicar el Evangelio, ellos podían sentir gozo aún en el sufrimiento. Y eso no quiere decir eso no quiere decir que los cristianos eran masoquistas. Masoquistas son los que encuentran placer en el sufrimiento. Y eso ya es patológico. Nosotros sentimos gozo a veces en sufrir por Cristo, porque Él sufrió mucho más por nosotros. La paz, Irene. Paz a veces se entiende como ausencia de guerra, especialmente cuando usted chequea un diccionario. Pero la paz que nos da el Señor es mucho más profunda y valiosa. La paz como virtud del Espíritu, una paz continua. Cuando el Señor perdonó nuestros pecados, sentimos paz, porque el Señor tomó nuestras cargas, nuestros pecados, y los clavó en la cruz. Amén. El tener paz para el cristiano significa haber recibido paz interior. Esa paz que recibimos cuando creímos en Él. Paz es tener un sentido de contentamiento por lo que Dios ha hecho, por la vida que nosotros vivimos y a veces por las pruebas que pasamos en nuestra lucha de la vida. Cristo nuestro Salvador nos ha dado paz en nuestros corazones. Jesús dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todos los pacificadores, hijos de Dios. Y entonces nosotros no somos llamados más bien a pelear, a luchar para lograr las cosas del Señor, sino más bien que acá aprendemos a hacer las cosas en paz. Pablo, escribiendo a los romanos, le dice: en cuanto depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Procuren estar en paz con todos. En nuestra denominación hay una agrupación que se llama Bautistas por la Paz, donde otras denominaciones bautistas también son parte. Ellos se reúnen cada 4 años para deliberar sobre asuntos de paz y para planificar cómo llegar a lograr más paz en el mundo. Entonces, Cristo nuestro Salvador nos ha dado esa paz. El autor de Hebreos nos exhorta a vivir en paz cuando dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Todos los cristianos hemos sido llamados a vivir en paz. Aquí, sí, cuando un cristiano a veces va a la guerra, a veces tiene una lucha interna, a veces, y a veces tiene que decidir si está dispuesto a ir a matar a otro ser humano, o si no, si puede declararse todo por conciencia. Claro, de conciencia. Y eso es difícil. Cuando yo hice mi ciudadanía, yo usé eso. Pero yo usé esto de la conciencia. Pero eso hizo que ellos me examinaran más minuciosamente para ver qué es lo que yo quería decir con eso. Y me mandaron un abogado para que me entreviste. Y claro, yo estaba nervioso, pero entonces me dice: ¿y tú no harías? Dice, nada. Dice, le digo, yo no estoy negándome a ir a la guerra, pero yo no quiero utilizar armas para la guerra. Yo tengo otras armas con las que ir a la guerra. Yo puedo ir como capellán para ayudar a la gente que han sido heridos, que los que están sufriendo por causa de la guerra. Eso sí, yo no me negaría a hacer eso. Entonces me dejó tranquilo el hombre. Cristo nuestro Salvador
es nuestra paz. Todos los cristianos hemos sido llamados a vivir en paz. En nuestras denominaciones, especialmente en las denominaciones más bautistas, como les decía, hay un movimiento hacia la paz, aunque otros se pronuncian del otro lado, que para ellos no hay problema participar en una guerra y usar armas también, y eso también tenemos que respetar. La paciencia, en el griego es macrotumia. La paciencia es una virtud que nos ha dado el Espíritu de Dios, que nos motiva a esperar algo sin llenarnos de ansiedad. Recuerden, la paciencia nos motiva a esperar algo sin tener que llenarnos de ansiedad. Lo esperamos como con la seguridad de que lo vamos a recibir, pero no estamos preocupados. Por eso enseñó Jesús, no os preocupéis por el día de mañana, que tienen que comer, que van a tener de beber, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que ustedes necesitan se les dará por añadidura. Lamentablemente hay quienes andan más detrás de la añadidura que el dador de esa añadidura. Una madre, cuando concibe un bebé, tiene que esperar a veces 9 meses para que ese bebé nazca. Y a veces para una mujer, eso, nosotros no podemos entender eso los hombres, pero las mujeres que han tenido hijos saben lo que es eso. Y yo no pretendería nunca, ¿verdad?, que los hombres también tengan que tener hijos, imagínense. Ellas sufren bastante y hay unas que sufren mucho dolor. Yo estuve como capellán un tiempo y bregué también con madres y cómo sufrían ellas. Incluso una madre perdió un niño, no nació, pero muerto ya. Y dice que ella lo extraña tanto como si hubiera nacido. Y que ella ya había pasado varios años, pero ella seguía sufriendo por la pérdida de ese niño. El Señor enseñó que hay que vivir la vida diariamente, que hay que vivir la vida diariamente, cuando dijo, con paciencia, ¿verdad? Dice, no te afanes por el día de mañana. La paciencia entonces es una virtud que requiere aprender a depender de otras personas, o a veces tolerar a otros, y eso muchas veces requiere paciencia. Aunque la tolerancia no solamente, cuando nosotros hablamos en círculos de bautistas, cuando hablamos de libertad religiosa, libertad religiosa no es tolerancia religiosa, sino es libertad para uno expresar su fe como le dicta su conciencia. Y eso es algo que es muy preciado, por lo menos dentro de mi denominación. Entonces, la siguiente virtud es fe o fidelidad. Algunos escritores prefieren decir que significa más fidelidad que fe. Y aquí en este caso, fidelidad al Señor y a su palabra. Fe es una de las virtudes más comunes en la Biblia. Fe es la virtud indispensable para ser salvo y para agradar a Dios. La fidelidad es la virtud que describe la cualidad de ser digno de confianza. Aunque pistis, que es la palabra, quiere decir tanto fe como fidelidad. Entonces la fe es una cualidad que Él mismo Dios posee. Porque aunque nosotros a veces no somos completamente fieles al Señor, nos dice Pablo escribiendo a Timoteo, Él permanece fiel. Aunque nosotros le seamos infiel, Él no puede sernos infiel. Él permanece fiel.
mansedumbre. Esta virtud, la palabra griega es prautis. Esta virtud se le atribuye a una persona que es amable o gentil. El Señor Jesús dijo que Él era manso y humilde de corazón. Pero eso no quiere decir que Él se dejaba pisotear o manipular por los líderes religiosos de su tiempo, sino que cuando lo injuriaban y lo maltrataban, Él no usaba de venganza ni trataba de hacerle daño, sino que lo aceptaba con paciencia y con mansedumbre. Y Él perdonó a los que le hacían las ofensas. Incluso cuando lo crucificaban, Él mismo oró al Padre, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en eso encuentro mucho, lo que ellos no saben, no entendían, que estaban matando al Hijo de Dios, que estaban matando al Mesías prometido a los israelitas de muchos años atrás, que estaban matando al dador de la vida en ese día. Por eso el Señor ora por ellos. Jesús no buscó la venganza, no porque tenía miedo de los líderes religiosos, sino porque los amaba y quería que se arrepintiesen. Sin embargo, cuando los confrontaba por causa de su hipocresía, lo hacía públicamente y con valentía. Ustedes, dice, son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen muy bonitos, pero por dentro tienen, bueno, son una podredumbre ustedes. Y eso es lo que tienen en su corazón. Y claro, eso les molestaba mucho a ellos. Y entonces comenzaron a planear deshacerse de él, ¿verdad? Finalmente, la templanza, egratea. La templanza se debe entender mejor como autocontrol. La templanza es la virtud que nos permite actuar con sabiduría y autodisciplina, para que no nos dejemos vencer por los deseos de la carne. Cuando la carne toma el control de nuestras vidas, esto es lo que Pablo llama el viejo hombre. Y yo diría la vieja mujer también, ¿no? Esto está incluido. La vieja naturaleza, más bien. Una de las cualidades de los ancianos de la iglesia es que sean dueños de sí mismos. Pedro en su segunda carta nos habla de que debemos aprender a tener dominio propio. El apóstol entonces, en su primera epístola a los Corintios, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Y esto nos dice que el apóstol, para que sepamos que nuestra naturaleza pecaminosa está dispuesta a actuar en cualquier momento si se lo permitimos. Está dispuesta, entonces, pero también debemos estar conscientes que no debemos responder a los deseos de las carnes, aunque seamos tentados. Pero el Señor nos dice que nosotros no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos resistir. O sea, cuando nosotros somos tentados y cedemos a la tentación, no hemos resistido hasta donde el Señor nos ha permitido que resistamos. Simplemente nos hemos dado por vencidos. Tenemos que aprender a resistir, como dice Pablo, dice: resistir al diablo y huirá de vosotros, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y claro, si uno se deja devorar, se lo come. y puede uno perderse, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado el poder de dominar los deseos de la carne, y solamente podemos dominarnos por el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, por ese autocontrol, por esa templanza que es un don de Dios también, que nos da la capacidad para resistir las tentaciones. Jesús lo hizo, resistió a Satanás en el desierto, cuando fue tentado, cuando no había comido por 40 días y 40 noches, ni había bebido nada. Él lo tentó.
Dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque tú tienes hambre, necesitas comer. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús siempre le respondió así a Satanás, hasta que finalmente dejó de fastidiarlo y se fue. Jesús lo mandó echando y dijo, vete de mí, Satanás. Entonces, el fruto del Espíritu es dado a los creyentes, pero recordemos que estas virtudes que nos da el Espíritu de Dios se desarrollan en nosotros cuando rendimos nuestra vida al Señor y procuramos depender en el Espíritu Santo. Es cuando nosotros vamos dando, a veces cuando hacemos profesión de fe, no hemos entregado todo al Señor todavía. Es en el proceso de santificación que vamos aprendiendo nosotros a entregarle más de nosotros y quedarnos con menos y ir eliminando muchas cosas que al Señor no le agradan. Y hay veces que nosotros nos dejamos engañar porque vivimos una cultura, por ejemplo, una cultura de comercialismo. Todos estos eventos que pasan, aún la Semana Santa, también el comercio utiliza eso para vendernos algo que no necesitamos y que no deberíamos utilizar. Nadie entonces, el fruto del Espíritu Santo se debe manifestar en nuestra vida personal, tanto a nivel individual como a nivel de iglesia. Nosotros como comunidad de Dios debemos dar buen testimonio a nuestras comunidades donde ministramos, para que la gente pueda ver en nosotros que realmente estamos entregados al Señor y que queremos hacer su voluntad y que los estamos invitando a ellos a que participen también de esas bendiciones del Señor y sobre todo que conozcan al Señor Jesucristo, que es el único que los puede salvar y que les puede dar vida eterna. Eso es lo que dijo Jesús diciendo a sus discípulos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ese es el distintivo del cristiano. El amor los unos por los otros demuestra que en realidad conocemos al Señor, el Señor que se dio por completo por todos nosotros, para darnos vida juntamente con Él y para llevarnos a estar con Él para siempre. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que en tu misericordia nos ayudes a seguir hacia adelante, a seguir luchando, que a pesar de que estamos comenzando y la lucha, ganar a otros para Cristo a veces no es tan fácil, pero danos, Señor, la fortaleza para seguir luchando, seguir insistiendo, seguir persistiendo en llevar tu evangelio a los que no te conocen. Ayúdanos, oh Dios, a ser hijos tuyos fieles y que podamos cumplir tu voluntad, haciendo tu palabra y viviendo el evangelio, dando demostraciones de que el fruto del Espíritu se está desarrollando en nosotros también. Para que, oh Dios, podamos ser ejemplos a la comunidad en la que vivimos, en la cual queremos alcanzar. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios, protege todo en mí. Quiero esconderme en ti. Sosténme como haces tú. En ti, sobre la tempestad, querido tú eres estar. En ti refugiado estoy. En tu amor segura mía yo. En tus brazos, Señor. Donde estoy anhelando en tu amor, segura mía yo, todo
yo siento su mirar, la calma de llegar, y pronto el mar se aquietará, y guardada he sido yo, en ti refugiada estoy, en tu amor segura mía yo, en tus brazos, Señor, donde estoy anhelando en tu amor, segura mía yo, todo puedo enfrentar, pues segura estoy en ti. Gloria a Jesús por sus brazos. Gracias, Señor, por tus brazos amados. Refugiado en tu amor, yo siempre estaré, protegido por tus brazos.